Este es un parque en Viena, de esos tantos que hay. Este es el Parque Beringer. Y aquí les quiero hablar como de las ventajas de venir a un lugar de estos y explorarlo. Se puede hacer turismo barato de muchas formas. Consejos que doy si vienen a esta ciudad. El primero, fundamental, es que compren un abono de transporte, sea de un día, 2 días, 3 días o una semana. Los abonos tienen un precio de 8 euros un día y 18 euros 3 días. Si es la semana, 22,50. Eso es lo primero para empezar a ahorrar. Lo segundo, que aprovechen todo lo que da la ciudad para visitar. Hay museos, son costosos, pero se puede hacer un turismo sostenible y gratis, viniendo a los parques, a los cementerios, a las calles, a los palacios, y eso es lo que he hecho durante varios días aquí. Lo tercero es buscar un alojamiento, al menos con 3 semanas de anticipación, por alguna de las aplicaciones, sea Airbnb o sea Booking, que es la que suelo utilizar, donde se pueden encontrar alojamientos de buena calidad con un precio de alrededor de 30 euros la noche para 2 personas. Ahí van a ahorrar mucho, ya que alojamientos para 2 personas, un precio normal aquí oscila en 70 euros. Esta es una ciudad que no es barata, hay que decirlo, pero con estas indicaciones se puede hacer más favorable la estancia. Este es un hostal que recomiendo si vienen a Viena, se llama Home2 y es muy barato. No les van a dar llave, por lo que necesitan memorizarse la clave electrónica. Con una serie de 6 números, abrimos. Veamos. Esta es la cocina. Esos son los pasillos. Vamos a ver la cocina. Abrimos y este es el cuarto. Lo más barato que van a encontrar en Viena es esto. Otra indicación, ir a comer a las zonas donde hay migración. Hay mucha comida árabe, asiática, también la pizza, que manda en todo lugar, y ahí se puede ahorrar uno una buena cantidad de dinero. Hay otra que es importante y es por lo menos tener 2 o 3 mercados a la vista. Recomiendo aquí mercar o comprar cosas en el Lidl, en el Hofer, en el Penny, ya que ustedes pueden encontrar ahí cafés que valen 80 céntimos, 90 céntimos. Si ustedes se los toman afuera, les valen 3,50, 4 euros. Lo que he hecho para explorar Viena ha sido prácticamente comer 2 veces, se come por la tarde y se desayuna en el hostal. Pero compramos o se compra panes, jamón, queso, café y se hacen los desayunos en el lugar. Salen muy baratos. Si ustedes van a desayunar en cualquier panadería, en cualquier sitio en Viena, el desayuno les sale en 7 euros. Y ustedes lo pueden hacer por al menos 2 euros y quedar más contentos.
Esta es una de las maneras económicas de visitar Viena. Los desayunos por fuera son costosos. Les sugiero que vayan a un supermercado y se compren las manzanas, el queso, el salami. Esos panes de leche son muy baratos. Los cafés los venden muy baratos, menos de €1. Yo no le estoy haciendo ninguna comercial o propaganda a los mercados, pero es que la proporción de precio de comprar eso y venir a comer a lugares así es bastante. Entonces esta es una de las maneras económicas por las que se puede comer y estar en Viena. Y miren el panorama que se tiene para desayunar. Esto es lo que llaman el parque donde está la estatua de Mozart. Están en invierno, también les recomiendo proveerse de una barra energética o de chocolates, porque lo van a necesitar. Hay que caminar bastante, por fortuna hay mucho para ver, y eso se complementa con las vistas en tranvías, autobuses y metro. Esta es una ciudad donde prima el orden, la limpieza, la tranquilidad. Miren este parque a las 8 de la mañana, donde uno puede venir a descansar. Y sobre todo, aquí, la puntualidad. No tiene que seguir las reglas en un sitio que lo invitan a uno a ser disciplinado y se agradece. Aquí por lo menos se respeta la condición de las personas mayores, de los niños, y por eso esta es una de las ciudades con mayor calidad de vida en el mundo. No vayan a comprar botellas de agua aquí. El agua es perfecta. ¿Y qué más decirles? Disfrutar con el primer rayo de sol hasta el atardecer. Por la noche abrigarse si quieren ver Viena iluminada. Y hacer turismo así. Es el turismo que suelo hacer de una forma económica, barata, sostenible, yéndome por lugares que muchas personas pasan de alto. Y así es estado natural viajero. Muchos dirán que porque siempre saco comida en lugares comunes. Pero ustedes también pueden sacar un libro, pueden sentarse acá a meditar, fuera música y aprovechar el sonido ambiente que hay en un espacio en el centro de Viena, de esos que muy pocos turistas se dan la oportunidad de conocer. Recomiendo venir a estos parques a primeras horas de la mañana. Vuelvo a recalcar que la ciudad es costosa, pero porque el país tiene una calidad de vida bastante alta, donde el salario mínimo al menos está en 1.700 euros. Y eso hace posible que haya una clase media en estos lugares. Miren el entorno del parque, y parques así van a encontrar en todas partes de Viena y de Austria. Son parques para todas las clases sociales, donde están para niños, para adolescentes, para grandes, y están separados. Esta es una zona para niños de 0 a 12 años. Al lado hay polideportivos para adolescentes y hay incluso parques para sacar los perritos aparte de los pasillos. Quería hacer esa aclaración porque se puede hacer turismo de una forma barata, responsable y sin gastar mucho. Las personas suelen hacer ejercicio por la mañana y es una calidad de vida que, repito, no se ve en muchas partes, siendo este país uno de los pequeños gigantes, junto con Suiza, que tiene una economía bastante sostenible.
Espero que les haya gustado esta recomendación de Viena Low Cost. Hago programas, hago recorridos de la forma más económica. Viajo por muchos lugares, pero busco siempre las formas posibles de hacerlo. Y aquí hay ciudades como esta que es absolutamente maravillosa, pero no está al alcance de todos los bolsillos. Y eso se ve en los museos. Entonces uno tiene que regular y encontrar las experiencias que se puedan vivir. Viena tiene mucho para ver y está en una de las formas no miserables, sino agradables de verlas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando lugares y formas de hacer viajes en estado natural viajero. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.